vamos a escuchar un poquito de la palabra de Dios y yo le puse por tema en quién es tu Dios o en quién crees. Amén. Y le invito a que abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 7. Génesis 7, Génesis 7, en el verso 4 al 5. Dice la palabra de Dios: dentro de una semana voy a hacer que llueva 40 días y 40 noches. Así destruiré en este mundo todo lo que he creado. Y Noé siguió todas las instrucciones que Dios le dio. Amén. Antes, hermanos, vamos a contar más o menos. Yo creo que ya ustedes saben qué es lo que pasó en ese tiempo, ¿verdad? Muchas veces hablamos de los animalitos, hablamos de cómo fue que Noé subió los animales en el arca, ¿verdad? Pero detrás de todo eso hay un gran desastre, hay una destrucción que Dios hizo, que fue cuando destruyó toda la humanidad, literalmente destruyó todo lo que existía. Amén. Porque dice la Biblia que Dios dijo: me duele haber creado al hombre. Amén. En otra versión dice: me parte el alma. Amén. Para que Dios diga me parte el corazón, pues tuvo que ser algo súper fuerte, ¿verdad? Algo muy, muy, muy feo de lo que vivían en ese tiempo. Pero dentro de todo lo que existía en ese entonces, había un hombre que creía en Dios, había un hombre que confiaba en Él. Y Dios le habló a Noé y le dijo: Noé, construye un arca, va a llover, ¿verdad? Anteriormente no había llovido, no sabían qué era la lluvia tal vez, ni sabían que era un bote o quién sabe, porque no menciona de los versos o los libros anteriores, no menciona que haya dicho vamos a crear un arca, vamos a hacer un bote, ¿verdad? No menciona, se menciona hasta en ese punto donde Dios le dice construye un arca. Amén. Ahora yo les pregunto, ¿creen en la palabra que a veces se les da? Porque a veces decimos creo en Dios y es muy bueno, pero a veces limitamos a Dios en cosas que no creemos. A veces decimos creo en Dios, pero no creo en esto que me está diciendo ahora. Amén. Sin embargo, dice en el verso 5: y Noé siguió todas las instrucciones que Dios le dio. Amén. Siguió al pie de la letra, o sea que creyó la palabra que se le fue dicho. Amén. No sabemos por qué momentos, qué cosas le dijeron a Noé mientras él construyó el arca. No solamente fue un día, no fue una semana que estuvo trabajando en esa arca. Él siguió creyendo la palabra a través de meses, años que pasaron por construir el arca. Amén. Siguió creyendo la palabra. Tal vez me imagino que algunos le decían: estás loco, ¿cómo va a llover? ¿Cómo va a caer agua del cielo? O estás loco, ¿para qué vas a construir un arca? ¿Verdad? A veces nosotros nos pasa lo mismo, de que creemos, nos dicen una palabra y lo creemos, pero pasa un día, una semana y ya estamos dudando de esa palabra que nos dieron, ya estamos dudando de lo que hemos escuchado, empezamos a dudar de las palabras de Dios, empezamos a dudar de que si realmente va a pasar o no. Noé nos muestra que aunque pasen muchas cosas, puede pasar como él. Yo me imagino que se burlaron, ¿verdad? Me imagino que se burlaron de él, de ¿por qué vas a construir el arca? A ver, ¿estás loco? ¿Cómo crees que alguien te habló y de repente te dijo que va a hacer llover? ¿Verdad? Pero él siguió creyendo la palabra de Dios, confiando en Él. No dejó de creer por un día, por una semana, sino que siguió creyendo la palabra de Dios a pesar de años que pasó para que por fin llegara ese día. Amén. Y dice la Biblia que cuando empezó a llover, Noé y su familia se salvaron. Amén. Por creer la palabra de Dios, por creer lo que Dios le había dicho. Amén. Ahora, ahí mismo en el libro de
de Génesis, pero en el capítulo 19, en el verso 12 dice: después de eso, los dos ángeles le dijeron a Lot: si tienes en la ciudad otros hijos o hijas, yernos o familiares, sácalos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Son tantas las quejas que hay contra la gente de esta ciudad que Dios nos ha enviado a destruirla. El verso 14 dice: Lot salió de la casa para hablar con los novios de sus hijas y les dijo: apúrense, salgan de la ciudad, porque está a punto de destruirla, porque Dios está a punto de destruirla. Sus futuros yernos pensaron que Lot estaba bromeando. Amén. Vemos que ahí Dios vuelve a hablar su palabra y llegan dos ángeles y le dicen a Lot: Lot, esta ciudad va a ser destruida. Amén. Y Lot le empieza a creer, cree en la palabra, cree en lo que le dijeron. Pero sin embargo, Lot quiso ir a avisarle a los novios de sus hijas, pero dijeron: pues estás loco, es una broma, no creo que pase. Amén. ¿Se imaginan haberle dicho eso a sus suegros? Amén. Pero sin embargo, no le creyeron a Lot. Pero Lot sí creyó a Dios. Lot le creyó la palabra que había escuchado, creyó la palabra que le habían dicho: salte porque van a destruir esta tierra, porque saca a tu familia. Amén, porque Dios va a destruir esto y nos ha enviado a nosotros para destruirla. Y él hizo caso a la palabra de Dios. Y más adelante nos menciona de cómo fue que Sodoma y Gomorra fueron destruidos, pero sin embargo Lot salió con su familia. Y literalmente salieron todos. Y pues ya sabemos lo que pasó con su esposa, pero salió de ese lugar. Amén. Pero él creyó la palabra, creyó de que iba a acontecer eso. Y muchas veces no creemos, hermanos, de las cosas que se nos habla. Creemos de que, Dios va a hacer esto. Pues yo creo que esto no lo va a hacer, Dios es muy bueno. Amén. A veces limitamos a Dios, como les decía, de que me duele la cabeza y bueno, me dijeron que Dios me puede sanar. Pero si mencionamos otro, es que este tumor como que no sé, voy a creerlo, y se lo creen, pero en un rato empiezan de que, ¿será que va a pasar? ¿Será que va a suceder este milagro? Y empiezan a dudar de la palabra de Dios. Amén. Pero sin embargo vemos a dos hombres que creyeron a Dios, la palabra de Dios le creyeron. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que ustedes creen realmente? ¿Creen en que Dios lo puede hacer? ¿Que Dios puede salvarte a ti y a tu familia? ¿O crees que Dios se limita en algo y que no va a poder alcanzar algo que tú quieres? Amén. Si Dios lo hizo con nosotros, también lo puede alcanzar con tu familia, lo puede hacer en tu salud, en tus finanzas. Amén. Dios lo puede hacer todo. Nada más debemos de empezar a creer lo que se nos habla. Debemos de creerle a Dios lo que Él nos dice. Amén. A veces nosotros creemos muchas cosas, hermanos. Creemos cosas negativas en vez de creer cosas positivas. Creemos todo lo que es malo, pero no creemos las cosas buenas. A veces nos dicen, supongamos, van al doctor y les dice, pues tienes este tumor, y empiezan a creer. O parece que tienes esto, y ustedes ya empiezan a creerlo. Pero si se les dice, Dios puede hacer esto, ustedes, mi tumor. Amén. O sea, están así de que creen las cosas malas, pero no creen las cosas buenas que Dios puede hacer. Amén. Un ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de la leyenda de la Llorona, de las momias, de los fantasmas, y que de repente están, no sé, ven una película o algo y escuchan un ruido y están como que, ojalá que no se me aparezca esto? ¿Cuántos les ha pasado que están acostados y de repente están así como que escuchan un ruido y no quieren abrir ni siquiera los ojos porque están pensando de que si lo abro puede que esté enfrente de mí? ¿Cuántos les ha pasado eso?
Amén. Empezamos a creer algo que fue contado por los humanos, algo que se cuenta de que pues la Llorona se te va a aparecer, grita tal, y empiezas a pensar de que imagínate que me venga a visitar y que no, o sea, empiezan a pensar las cosas malas, ¿verdad? Empiezan a pensar de que va a llegar, me voy a espantar, puede que pase, pero a veces si nosotros decimos, wow, Dios muestra cómo han llegado ángeles en la vida de cada persona, en cada uno de ellos han visto ángeles se le han aparecido, Cristo mismo se les ha aparecido, y ustedes creen más en que se les aparezca la Llorona que un ángel. Amén. Entonces creemos las cosas malas, creemos las cosas negativas, creemos todo lo que es malo para nosotros, lo creemos, pero todo lo que es bueno, todo lo que queremos, a veces no lo creemos. A veces creemos todo lo peor, pero no creemos todo lo mejor. Amén. Creemos en otras cosas, pero dudamos de Dios. A veces dudamos de que la Biblia dice en el libro de Mateo que Él va a añadir, dice en el libro de Mateo, no os afanéis por el día de mañana. Amén. Dice, le basta cada día su propio mal. Y antes de eso, Él menciona de que Dios va a suplir todas tus cosas. Dios va a suplirte todo lo que tú necesites. Amén. A veces creemos que el trabajo te puede dar todo lo que tú quieras, pero a veces no confías de que Dios es el que te da la fuerza para que tú puedas trabajar, que Dios te da la habilidad para que tú puedas ejercer un trabajo. No es malo trabajar, es muy bueno, pero a veces confías más en tu trabajo que confiar en Dios, que confiar en lo que Dios te puede dar. Amén. Si Dios lo hizo una vez, Dios lo puede hacer muchas veces más. Amén. Pero a veces nosotros nos limitamos en algo, limitamos de que esto es mío y que Dios no lo toque porque pues como que no sé si lo va a hacer. Amén. Creemos de que Dios puede hacer algo, creemos en Dios, pero cuando se nos habla, cuando Él nos habla, cuando queremos algo, a veces dudamos de que si Dios lo puede hacer. Empezamos a pensar de que mejor hago esto porque qué tal si Dios no me ayuda, qué tal si Dios no lo puede hacer. Amén. Y empezamos a creer, pero no en las cosas buenas, sino en cosas negativas. Amén. Ahora en el libro de Marcos, capítulo 9, en el verso 23. Amén. En este pasaje nos habla de un padre, ¿verdad? De un muchacho que era endemoniado y que luego llega el papá y le dice, empieza a pedir ayuda, ¿verdad? Para que salven a su hijo. Y lo único que dice Jesús es, en el verso 23 dice, Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Dios, todo es posible. Amén. En otra versión dice, porque al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Podemos confiar en Dios nosotros? ¿Podemos de creer en Dios? Es una palabra muy, muy buena que dijo Jesús en esto, de que ¿puedes confiar en Dios? ¿Puedes creer en Dios de que Él sí lo puede hacer? Amén. ¿Tú crees que Dios puede alcanzar a tu familia? ¿Crees que Dios puede darte un mejor trabajo? ¿Crees que Dios te puede sacar de lo peor a una vida mejor? ¿Crees que Dios te puede prosperar? ¿Crees que Dios te puede dar salud? Amén. Jesús le dijo, ¿puedes confiar en Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí verdaderamente confiamos en Dios? Amén. Y luego dice, porque para el que confía en Dios todo es posible. O para el que cree en Dios, todas las cosas le es posible. Amén. Si nosotros empezamos a creer en Dios, de que Dios no tiene un límite, de que Dios es todopoderoso, de que Él lo puede hacer, pero lo creemos, dice la Biblia, pues es fácil. Si tú crees, Él te lo da, lo recibes. Amén.
Ahora, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, Romanos 3, en el verso 23, Jesús un día dijo: creed en Dios, creed también en mí. Dice, ¿crees en Dios? Creed también en mí. Y luego empieza a decir de que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Es bueno creer en Dios, muy bueno. Pero saben que hay personas que sí creen en Dios, creen en lo que Dios dice, pero que desconfían de Jesucristo. Creen que Dios lo puede hacer, pero a veces no creen que Cristo ya murió por ustedes, pagó la deuda, borró sus pecados por medio de Él, fueron perdonados por medio de Él, pero a veces no lo creemos. Hay personas que mueren, que se matan, porque dicen de que no creo que tenga una salida, no creo que alguien haya muerto por mí y que con eso baste. Amén. A veces no creemos eso, no creemos esa palabra de que un día Jesús vino y murió por todos nosotros, por nuestros pecados, para perdonarnos. Amén. Y hay muchas personas que se mueren, o mejor dicho, se matan, porque ellos creen que no hay otra salida. Sin embargo, en el libro de Romanos, dice en el verso 23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero en el verso 24 dice, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús, nos ha libertado del castigo que merecían nuestros pecados. Dice, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdona. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona de todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesucristo. Amén. Pero leímos el primer verso que dice, por cuanto todos pecaron y están lejos de Dios, están separados de Dios. Amén. Pero luego dice, pero por medio de Cristo, Dios ya los perdonó, por medio de Él, por medio de la muerte de Jesús, nosotros fuimos limpiados, fuimos perdonados de todo lo malo que habíamos cometido antes. Amén. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí o de los que nos ven han cometido errores. Amén. ¿Saben que si Hitler se hubiera arrepentido, hubiera aceptado a Cristo, Cristo lo hubiera perdonado? Amén. Y podemos decir, es uno de los asesinos más, peores, ¿verdad? Pero si él se hubiera arrepentido, hubiera tenido la gracia de Cristo, Dios lo hubiera perdonado y lo hubiera aceptado tal como nosotros nos aceptó. Amén. Dios no ve de que, ay, tú pecaste mucho y no te quiero. No. Para todos, dice la Biblia, que a todos nosotros, Dios nos amó a nosotros. Dice que aún antes de que nosotros naciéramos, amén, Cristo ya murió. No es que vaya a morir nuevamente, sino que Él ya murió por todos nuestros pecados, de los que vas a cometer aún. Amén. Pero por medio de Él nosotros podemos tener una relación con Dios. Pero hay personas que no creen en eso. Hay personas de que dicen, no hay otra salida, no creo que eso sea suficiente. Amén. Como les decía, si Hitler se hubiera arrepentido, hubiera sido un buen cristiano. Amén. Les hubiera enseñado de que no es bueno esto, ¿verdad? Pero sin embargo, hay personas que dicen, ya no hay otra salida, no creen en eso. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es de que enseñarles o mostrarles o decirles, y aún a nosotros mismos, de que si hay salida, de que si hay perdón, de que si tenemos una solución para todos esos problemas. Amén. No importa lo que hayas cometido, no importa tus errores, tu pasado,
Dios te puede perdonar cuando tú te acercas a Jesucristo, cuando le pides perdón, cuando te arrepientes y empiezas a buscarlo a Él. Él te perdona. Amén. Es más, ya te perdonó todas tus maldades. Lo único que tienes que hacer es acercarte. Cree que ya eres libre. Cree que tú y tu familia ya son libres. Amén. Pero sin embargo a veces no creemos en eso. Debemos de creer que Dios no tiene un límite. Debemos de creer de que Dios lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con Él. Amén. Para Dios le da lo mismo de que haya robado un lápiz, una pluma, que robar millones. Es lo mismo, robaste, cometiste algo. Amén. Pero sin embargo, muchas veces decimos de que, o juzgamos a otras personas, de que tú eres muy, muy, muy malo, de que tú eres el peor. Amén. Pero tú cometiste algo, así que también pecaste, pero aún así Dios te perdona. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a creer? De que Dios es bueno y que te puede perdonar, de que Cristo murió por tus pecados, de que en tus problemas o todo lo que estés pasando tiene una solución. ¿O vas a creer de que Jesús no creo que sea suficiente para perdonar mis deudas? No creo que Él haya sido... No creo que si lo acepto ya me perdona de todo. Vas a seguir con esa mentalidad o de creer de que Cristo ya pagó, ya murió por ti y que te ha perdonado, de que Dios tiene algo mejor para ti, de que vas a creer de que, wow, ojalá que un ángel me venga a visitar y no que la momia esté ahí. Amén. Ya no crean de que la Llorona se les va a aparecer. Crean, esperen ver a un ángel. Amén, o Cristo mismo. Pero a veces dudamos también de eso, ¿no? Dudamos y creemos más en cosas que dan miedo y no queremos creer algo bueno. Entonces, creamos cosas positivas, cosas buenas y no cosas negativas, cosas malas, cosas que nos pasan. Amén. Creamos que con Dios lo podemos hacer todo. Nos muestra desde el principio, Noé y aún anteriormente. Pero Noé nos menciona de que a pesar de cualquier momento, cualquier cosa que pasó, él siguió confiando en la palabra que se le dio. Creyó en que Dios un día lo iba a hacer. Él no sabía tal vez cuándo, pero estaba esperando esa promesa. Y pues no hablamos de Abraham porque ya sabemos que fue un hombre de fe, ¿verdad? Hay una palabra hebrea que me gusta, que es emuná. Amén. Es como confía. Cree, ten fe. Tranquilo, no pasa nada. Emuná, tranquilo, no pasa nada. Cree, todo va a estar tranquilo, no te preocupes por nada. Amén. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso? ¿Crees que Dios tiene cosas mejores, cosas grandes para ti? Y que Dios no lo puedes limitar a algo, porque Dios no se puede limitar, Dios lo puede hacer todo. Amén. Un día les dije de que si no hay, Dios lo crea. Amén. Si tú se lo pides, Dios lo puede crear todo. Amén. Si dicen, pues no existe el unicornio, tú lo estás pensando y le pides a Dios, tal vez en ese momento Dios empieza a crear uno, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Debemos de creer. Ahora, ¿crees realmente la palabra de Dios? ¿Crees en Él? Y a pesar de cualquier momento que pase, sea cosas buenas o sea lo peor, como el hermano nos decía, le vas a dar gracias a Dios por todo. Amén. Pablo dijo, denle gracias a Dios en todo. No dijo cuando todo vaya bien o cuando todo vaya mal. No, dijo en todo. O sea, cuando te vaya bien y mal. Así que dale gracias a Dios en todo. Amén. Creamos la palabra de que Dios es fiel, de que Dios lo puede hacer. Cosas que tú no vas a poder hacer, Dios lo va a poder hacer. Cosas que tú no puedes, que tú tienes un límite, que tú ya no puedes, por más que te esfuerces, ya no vas a poder. Cree que Dios lo va a hacer si tú se lo pides. Cree que Dios te va a ayudar. Amén. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Amén. Así que no creas cosas negativas, empieza a creer cosas positivas, cosas buenas, cosas que edifiquen tu vida. Ya no creas más en la Llorona. Amén. Ya no esperes a que te visite. Dijo un hermano, creo que la Llorona se espanta de ti. Amén. Así que ya no empieces a querer eso.
empieza a esperar algo bueno, empieza a creer de que en vez de que la Llorona se te aparezca, espera ver a un ángel. Amén. Empieza a creer cosas diferentes, cosas que sean para edificación de tu vida, cosas buenas. Empieza a creer todas las cosas que te han dicho, esto no tiene solución. Para Dios es posible. Tú cree la palabra solamente, no importa cuánto tiempo pase, Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Así que, como les decía desde el principio, ¿en qué es lo que tú crees? ¿En quién crees? ¿Qué es lo que tú crees realmente? ¿Crees lo malo o lo bueno? Eso es tu decisión de qué vas a hacer. Pero sería bueno que tú creyeras en las cosas buenas. Amén. Póngase de pie en esta mañana, tarde. Amén. Y empecemos a practicar la palabra de Dios, de que para Dios no hay nada imposible, hermanos, de que para Dios todo es posible. Amén. Padre, te damos las gracias, bendito Dios poderoso, en esta hora por tu palabra. Ayúdanos a creer, Señor, en cualquier momento, en cualquier situación, Señor. Te pedimos que nos ayudes a creer en ti, en tu palabra, a creer, Señor, de que tú ya pagaste un precio por nosotros, de que por ti nosotros fuimos libertados, de que aún, Señor, el más pecador que haya en este mundo, tú, Señor, lo amas, que tú lo perdonas, así como tú nos perdonaste a nosotros, así tú puedes alcanzar a ellos, a nuestras familias, Señor, aquellos que creen, Señor, de que no hay otra solución, de que es para sus problemas, para su salud, no hay otra salida, que tú eres el remedio, Señor, que tú, Padre, mandaste a tu Hijo para que por medio de Él nosotros fuéramos libres, fuéramos perdonados, fuéramos salvos, Señor. Damos las gracias por tu palabra, Padre, y ayúdanos a confiar que tú puedes darnos salud, que tú puedes darnos prosperidad, de que tú puedes darnos, Señor, el perdón a pesar de todo lo que hayamos cometido, Señor. Y te damos las gracias en este día, Padre. Gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo.